personas que les voy a pedir, caso contrario, no hay ningún problema, ¿ok? El día de ayer habíamos hablado un poquito sobre lo que es la bioseguridad hospitalaria, conceptos básicos ya. Habíamos hablado sobre lo que es higiene de manos, ¿no es cierto? Y nos habíamos quedado en esto que es la pirámide de uso de los guantes, ¿cierto? Ya estábamos hablando sobre lo que es el uso del equipo de protección personal, ¿verdad? Muchas gracias, Marcos, por prender su camarita. Y el día de hoy vamos a seguir en esta capacitación, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la protección respiratoria. En realidad aquí sí nos vamos a extender un poco. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros sepamos qué protección respiratoria vamos a utilizar y el porqué de las cosas, ¿no es cierto? Recordemos que en medicina nada está escrito en piedra, pero sí tenemos en todo un porqué, el porqué de las cosas, el por qué tengo que utilizar un tipo de mascarilla quirúrgica o por qué tengo que utilizar un respirador, tomando en cuenta que tienen ciertas características que los distinguen, ¿cierto? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la protección respiratoria, ¿sí? Debemos recordar que uno de los peligros ocupacionales en el entorno de la salud es la transmisión aérea de ciertas enfermedades infecciosas, ¿no es cierto? Existe un gran potencial o un potencial alto de exposición que no se limita únicamente a los médicos, a los enfermeros, al personal de apoyo que atiende directamente a los pacientes, sino que va a abarcar también a las personas, a los trabajadores de la salud, ¿no es cierto? Por ejemplo, a las personas que entregan las comidas, a las personas que limpian las habitaciones de los pacientes, a las personas que hacen trabajos de mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces, no solo los profesionales de la salud vamos a estar expuestos, sino también los trabajadores de la salud van a estar expuestos, ¿no es cierto? Todas las personas que trabajan en áreas donde hay pacientes infectados con enfermedades de transmisión por aire están en un posible riesgo. Y eso es en realidad indiscutible, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice el CDC? Nos dice que el uso inadecuado de los dispositivos de protección respiratoria podría exponer a los trabajadores de la atención médica a enfermedades respiratorias infecciosas. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que la evidencia que proviene de los estudios de vigilancia señala que hay brechas, por así decirlo, sí, brechas, en las operaciones de protección respiratoria en los hospitales y un cumplimiento que es en realidad deficiente por parte de nosotros, ¿no es cierto? Por parte de nosotros que somos trabajadores o profesionales de la salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces no hacemos caso de las pautas o de las recomendaciones que están escritas en cuanto a protección respiratoria, ¿cierto? El uso inadecuado de los dispositivos de protección respiratoria, como dice ahí, nos puede exponer a nosotros a muchos riesgos que son potenciales y a enfermedades infecciosas. Tomemos en cuenta que en el caso de los trabajadores de la salud, de todo el personal de salud, debido a la naturaleza de nuestra labor, estamos expuestos a enfermedades respiratorias infecciosas que se propagan por el aire, por gotas pequeñas, como por ejemplo, ¿cuál? ¿Alguien me puede decir cuál se propaga? Buenas noches, Claudio. ¿Me puede decir alguien cuál o qué microorganismo es uno de los que más conocemos y se propaga por la parte respiratoria, por el aire? ¿Alguien sabe? ¿No? Mycobacterium tuberculosis, ¿no es cierto? Mycobacterium tuberculosis. Por ejemplo, la influenza también. El COVID también, ¿no es cierto? Sarampión. Gracias a Dios ya no hay sarampión, no hemos tenido nuevos brotes, pero también podrían, ¿no es cierto? Entonces nosotros como trabajadores de la salud o de la atención médica tenemos un mayor riesgo de exposición durante la atención a nuestros pacientes.
¿cierto? Y recordemos, como les estoy diciendo, no solo los profesionales de la salud, sino también los trabajadores de la salud, aquellas personas que nos están ayudando a que los centros de salud o los nosocomios funcionen de manera correcta. Recordemos que somos un eje, ¿no es cierto? Somos una cadena que está totalmente unida por varios eslabones y cada eslabón es sumamente importante para el funcionamiento. ¿Qué haríamos nosotros, por ejemplo, los médicos, si no tuviéramos personal de limpieza? Imposible trabajar, ¿no es cierto? ¿Qué haríamos si es que no tuviéramos personal de nutrición, personal de mantenimiento, servicios varios, los señores guardias que nos ayudan? Todos ellos son personales o entes que son indispensables en la atención de salud. Todos nosotros hacemos o formamos parte de un nosocomio y estamos expuestos al riesgo. Hay que recordar eso. Ahora bien, observe por favor, a mí me gustó mucho esta gráfica, ¿no es cierto? Observe estos microorganismos que les puse aquí. Ustedes sabían que según las estadísticas, los hospitales son de los lugares más peligrosos para trabajar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros como trabajadores de la salud podemos estar expuestos a muchísimos peligros, ¿no es cierto? Respiratorios ocupacionales que podrían tener efectos en nuestra salud respiratoria, ¿cierto? Como por ejemplo, no solo estoy hablando de microorganismos, sino también de aerosoles o bioaerosoles, gases, humos, vapores tóxicos que pueden ocasionar un daño importantísimo en nuestra salud y a la vez podrían causarnos enfermedades crónicas, ¿no es cierto? Esto es importante que nosotros sepamos, no solo estamos expuestos a microorganismos, sino que también estamos expuestos a otro tipo de bacterias, ¿no? A otro tipo de, perdón, de agentes, como por ejemplo una mala dilución de cloro, ¿sí? No sé si es que a ustedes les ha pasado que a veces diluyen mal el cloro y resulta que no podemos respirar bien. En mi casa de salud, en algún momento, ¿no es cierto? Hicieron una dilución que no era la adecuada, no sé si es que a ustedes les pasó cuando estábamos en COVID, ¿no es cierto? Denme 2 minutos, por favor. Cuando estábamos en COVID, en algún momento, en los hospitales empezaron a fumigarnos a todos con una solución clorada. Yo recuerdo claramente que fui a hacer una supervisión en emergencia, no, miento, fui a tomar un hisopado en emergencia, un hisopado nasofaringeo, y la persona o el personal auxiliar que estaba destinado para la fumigación me fumigó con cloro a mí y no podía respirar. Fue terrible, tuve que ir hasta la emergencia. O sea, son cosas que nos pasaron a nosotros en pandemia y en realidad hay que tomar en cuenta que nosotros en realidad estamos en un riesgo importante, en un riesgo importante. Ahora, ¿cuáles son los peligros respiratorios a los que nosotros estamos expuestos? Como ya les he dicho, una mala dilución, microorganismos, virus, bacterias, hongos, ¿sí? Todos estos. Y hay que recordar que hay distintos contaminantes, ¿no es cierto? Entonces, para evitar todo este tipo de contaminantes, nosotros debemos utilizar la protección respiratoria que sea adecuada, la que nosotros necesitamos. Ahora bien, en las instalaciones de nuestros nosocomios o de nuestras casas de salud, hay muchos peligros que pueden causar lesiones y problemas de salud a nuestro cuerpo, al cuerpo del personal de salud, ¿no es cierto? Y sobre todo, no solo a nosotros, sino que a los pacientes y a los visitantes, al usuario externo y al usuario interno, ¿no es cierto? Como ya hemos hablado anteriormente. Por eso es necesario que en nuestras casas de salud nos hagan una evaluación de los riesgos para que se puedan establecer medidas de control que sean adecuadas y basadas sobre todo en los riesgos ocupacionales que están identificados.
Recordemos que cuando estamos hablando de bioseguridad, no estamos hablando solo de la seguridad que va dirigida al paciente, sino también la seguridad que va dirigida a nosotros, que somos los usuarios internos, ¿cierto? Entonces aquí es importante que tomemos en cuenta esto, que nuestras unidades de seguridad y salud ocupacional tienen que identificar los potenciales riesgos para tomar acciones oportunas y adecuadas para que nosotros estemos bien. Tienen que garantizar nuestro bienestar. Ahora bien, observe por favor, vamos a hablar un poquito de lo que es una cadena epidemiológica. Denme un segundo, por favor. ¿Sí? Vamos a hablar o a empezar a hablar sobre la transmisión de una enfermedad infecciosa. Este es el modelo tradicional epidemiológico, ¿no es cierto? Y este modelo tradicional epidemiológico lo que hace es que sostiene que las enfermedades, más específicamente las enfermedades infecciosas, se van a producir cuando un agente sale del reservorio o del huésped, ¿no es cierto?, a través de una puerta de salida. No se ve el puntero aquí, mire, aquí está. El agente infeccioso va a salir a través, por el huésped, a través de una fuente de salida, ¿no es cierto? Y se propaga de algún modo de transmisión, ¿cierto? Mire, por ejemplo, un vehículo puede ser un vector, el contacto directo por las manos, gotitas, una transmisión por aire. El agente infeccioso sale de su reservorio, tiene un modo de transmisión y encuentra un huésped susceptible, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con huésped susceptible? Me refiero a aquella persona que puede ser que esté inmunodeprimida, que no tenga tantas defensas, como se les llama, ¿no es cierto? Y se enferma cuando ingresa este agente infeccioso, ¿no es cierto? Y ahora bien, ¿a qué estamos expuestos nosotros como personal de salud? Observe aquí, una de las pocas cosas, de las muchas cosas más bien, a las que estamos expuestos. COVID-19, SARS, ¿no es cierto? Tuberculosis, la gripe, la fiebre por vapores metálicos, neumonitis por hipersensibilidad. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de cuando está mal hecha una dilución, ¿no es cierto? Agentes químicos, asma ocupacional. La neumoconiosis también es un factor de riesgo para nosotros, ¿cierto? Entonces, aquí está todo lo que nosotros podemos tener en la parte respiratoria como trabajadores de la salud. Y ahora bien, ya hablamos de lo que son los peligros respiratorios. Ahora nos vamos a concentrar en los pasos que debemos seguir para realizar una evaluación de riesgos, ¿cierto? ¿Qué problemas de salud causan, ¿sí?, los contaminantes? ¿Sí? ¿Qué problemas de salud se producen a distintos niveles de exposición y a qué dosis del contaminante estamos expuestos nosotros? ¿Cuántas personas se expusieron? ¿Cuál es el riesgo adicional de sufrir problemas de salud que están corriendo las personas que tuvieron esta exposición? ¿No es cierto? Mire aquí, la identificación de peligros es lo primero y el primer paso que tiene que hacerse cuando nos están evaluando el riesgo respiratorio, ¿no es cierto? Lo primero que se debe hacer es eso, identificar el peligro respiratorio, por ejemplo, en el lugar de trabajo. Algunos de estos deben ser evaluados utilizando instrumental incluso, ¿no es cierto?, para realizar cierto tipo de mediciones. ¿Cuáles son los peligros? Por ejemplo, las transmitidas por aire, la exposición a gases o vapores tóxicos, ¿no es cierto? Exposición a polvos o fibras cuando están haciendo remodelaciones en nuestros hospitales, los vapores durante tareas de limpieza o desinfección. A ver, aquí yo sí quisiera que alguien me diga una de las áreas que están expuestas a estos vapores tóxicos. Ya nos dice laboratorio, pero ¿qué laboratorio es uno de los que más se exponen a estos vapores tóxicos? ¿Alguien recuerda?
Vamos, ¿alguien recuerda, chicos? ¿No? Sí, los patólogos, muy bien, patológicos pone Galo, pero no, los patólogos, el laboratorio de patología, porque ellos están expuestos a ácido acético, están expuestos se me fue, a formol, ¿cierto? Imagínense, si no tienen una buena protección respiratoria, todo lo que pueden hacer esos agentes en su vía respiratoria. Exacto, Marco, van a estar expuestos a formol. Sí, Jenny, cuando mezclan cloro y desinfectante, terrible, ese olor es desastroso y recordemos que se vuelven vapores tóxicos, ¿cierto? Sí, entonces todo esto es un riesgo. Así que primero, nuestra unidad de seguridad ocupacional, lo que tiene que hacer obligatoriamente es esto, ¿cierto? Identificar los peligros a los que el personal de salud está expuesto. Posteriormente, perdón aquí, ya. Posteriormente, se tiene que hacer el segundo paso del proceso de análisis de riesgo, que se evalúa la relación dosis-efecto del contaminante, ¿cierto? Todos los contaminantes tienen una dosis en la que se producen efectos secundarios sobre nuestra salud. Entonces, es importantísimo que se sepa cuál es la concentración del contaminante presente en un lugar para saber qué efecto va a tener sobre el trabajador y de ese modo, obviamente, elegir el respirador adecuado. Por lo general, hay que tomar en cuenta que la dosis se expresa como una concentración en partes por millón. Por ejemplo, lo que dice Marco en el hipoclorito, ¿cierto? O en miligramos sobre milímetro cúbico también, ¿no es cierto? Entonces, hay literatura que nos dice cuánto es lo máximo que nosotros nos podemos exponer, ¿sí? Nos dice el Vircom, ¿qué tan tóxico es en ambientes como UCI? Randy, si usted lo diluye bien al Vircom, ojo, no se llama, es Vircom, ¿no? Recordemos que nosotros en las unidades hospitalarias no podemos utilizar nombres comerciales. Se llama monopersulfato de potasio, al que le llaman Vircom. Y diluido de la forma correcta, el monopersulfato de potasio no tiene por qué ser tóxico, ¿no es cierto? No tiene por qué ser tóxico. Recuerden, dilución de monopersulfato de potasio, 10 gramos por litro, ¿sí? 10 gramos por litro. Se hace rosadito, él se hace rosadito y ya pierde su efectividad cuando cambia de color o después de 5 días. Ok, pero eso vamos a hablar cuando hablemos de limpieza y desinfección. ¿Ok? El tercer paso. El tercer paso, en cambio, es la evaluación de exposición, ¿cierto? Se tiene que llevar a cabo un análisis de la exposición del trabajador a los contaminantes que se identificaron en el paso 1. ¿A qué cantidad de contaminante está expuesto este trabajador? La presencia de contaminante en nuestro ambiente laboral, ¿sí? Y todo esto no necesariamente significa que los trabajadores vayan a inhalarlo. Entonces, por eso sí es necesario que se tenga que analizar también el movimiento del aire, la protección que utiliza el trabajador, la concentración en el aire, etc. Por ejemplo, yo trabajo con pacientes con tuberculosis. Nosotros sabemos que si es que no tienes un filtro EPA, ¿cierto? No tienes filtro EPA, para tratar pacientes con tuberculosis, tú lo que tienes que hacer es, así como está en este consultorio, pones tu escritorio frente de una ventana y cuando tú abras la ventana, se va hacia allá el aire, ¿no es cierto? Vuela el aire para allá y tú vas a estar protegido. ¿Por qué? Porque el aire va a arrastrar las partículas que contienen Mycobacterium tuberculosis. Entonces,
todo eso tiene que evaluar, ¿no es cierto?, nuestro médico ocupacional. Y ahora, el cuarto paso, vamos a combinar toda la información que obtuvimos previamente. ¿Para qué? Para determinar el riesgo, ¿sí?, al que está sujeto el empleado, ¿sí? Ahora, para esto hay varias opciones que lo manejan muchísimo, muy bien los médicos ocupacionales o el personal de seguridad ocupacional. Pues suelen utilizar, así como está en esta gráfica, se llama una matriz de 2x2, en donde se combina la probabilidad de infección con la magnitud del peligro, ¿cierto? La concentración de exposición puede compararse, por ejemplo, con el límite de exposición profesional para poder analizar el riesgo al que estamos sujetos los trabajadores. Y mire aquí, una vez que ya se terminó, observe, todo este proceso de evaluación de riesgo, se puede seleccionar el control adecuado para el nivel del riesgo que estamos teniendo, ¿cierto? Si el riesgo es intolerable, obviamente se deberán implementar controles de exposición, ¿sí? Y tomemos en cuenta que la protección respiratoria es un tipo de control, ¿cierto? Por ejemplo, se va a decir que si la concentración se puede usar respiradores para limitar la exposición de los trabajadores, pues se tendrá que utilizar respiradores, ¿cierto? Entonces medimos el riesgo y vemos qué control vamos a hacer, cuál va a ser el control de la forma adecuada para poder entregarle a los trabajadores. Ahora bien, nos vamos a concentrar un poquito en este proceso de evaluación de riesgos, ¿sí? Se dice que un programa que sea efectivo de prevención y control de infecciones o PCI, debe incluir un protocolo de evaluación temprana de riesgos, ¿cierto? Antes de implementar los controles que sean adecuados, se deben identificar todos los peligros respiratorios que puede tener el trabajador, ¿cierto? Por ejemplo, tuberculosis. ¿Qué peligros respiratorios tienen ante la tuberculosis? Si estoy en el área de patología, ¿qué peligros tiene el trabajador en el área de patología? ¿Cierto? Entonces, podrían utilizar varios instrumentos incluso para poder medir este tipo de riesgo. Y ahora bien, una vez que nosotros ya tenemos medido el riesgo, ya tenemos todo listo, lo que se va a hacer es concentrarse en la jerarquía. Esta es la jerarquía de controles. En la punta de la pirámide vamos a encontrar los controles que son más efectivos, ¿cierto? Miren, los más efectivos hasta lo menos efectivos. Lo más efectivo, la eliminación, ¿no es cierto? Elimino físicamente el peligro y listo, se me acabó el riesgo, ya no tengo riesgo, ¿cierto? Puede ser la sustitución también, reemplazo el peligro, ¿ok? Luego puedo hacer controles de ingeniería, que es aislar a las personas en riesgo. Tengo aislamiento respiratorio, aislamiento de contacto, ¿cierto? Controles administrativos, tengo que modificar cómo está trabajando mi personal, ¿sí? Y el EPP. El EPP siempre va a ser el menos efectivo, ¿sí? Debo tratar de proteger a los trabajadores con equipo de protección personal. Mire aquí. Ahora, mire, tenemos peligros biológicos y peligros químicos. ¿Qué voy a hacer cuando digo eliminar o sustituir el peligro? Cuando estoy hablando de riesgo biológico, digo voy a vacunar a mi población. Y cuando digo peligros químicos, tengo que eliminar o reemplazar el peligro químico. Control de ingeniería. Cuando estoy hablando de peligro biológico, aíslo, ¿cierto? Aíslo. Y control de ingeniería podría generar en peligros químicos un sistema de ventilación, campanas de flujo laminar, ¿cierto? En los controles administrativos, en la parte de peligros biológicos, la higiene de manos, ¿cierto? Y en los controles administrativos, en peligros químicos, la rotación de trabajo. Ahora sí, en el EPP,
Voy a utilizar en los dos controles protección respiratoria, guantes, protección de ojos, todo aquí. Debemos recordar que cuando nosotros estamos sospechando de que un paciente tiene una infección respiratoria, ¿sí? Las precauciones estándar no son suficientes o podrían no ser suficientes para el control y prevención de enfermedades, ¿no es cierto? Debemos utilizar precauciones adicionales, ¿cierto? Precauciones adicionales que están basadas en el mecanismo de transmisión. ¿Para qué? Para reducir el riesgo que existe del personal de salud, ¿no es cierto? Entonces, entre esas precauciones basadas en el mecanismo de transmisión, tengo las precauciones de contacto, las precauciones de la transmisión por gotitas y la de transmisión por aire, ¿no es cierto? Mire aquí, ahora vamos a hablar un poquito de las precauciones contra la transmisión por el aire, ¿sí? Hay enfermedades como, por ejemplo, mire aquí, tenemos como el sarampión, como la tuberculosis, entre otras, en las que debemos evitar a toda costa que estas enfermedades se propaguen, ¿no es cierto? ¿Sí? Todos deben limpiarse las manos incluso antes de entrar y salir de la habitación. Todos deben ponerse un respirador N95 o de mayor grado si se puede, ¿cierto? Hacer una buena prueba de ajuste antes de entrar a la habitación. Y obviamente lo que deberíamos hacer es cerrar la puerta y dejar cerrada la puerta de la habitación. ¿Sí? Esas son precauciones que nosotros debemos tomar. Mire, por favor, los respiradores son un tipo de protección personal que se va a utilizar. ¿Para qué? Para evitar la exposición profesional a enfermedades que son causadas por la inhalación de aire contaminado o por la exposición a el aire que sea peligroso, por ejemplo, una atmósfera que tenga un bajo nivel de oxígeno, ¿cierto? Sí. Entonces, estos respiradores pueden incluir N95 o aquellos productos que sean faciales que nos aporten una buena seguridad respiratoria. Tome en cuenta que los respiradores no incluyen las mascarillas quirúrgicas o faciales para la protección del personal, ¿cierto? No es lo mismo un respirador que una mascarilla. Y esto sí es importante que ustedes sepan, porque a veces dicen, yo les digo cuando estoy haciendo alguna visita en los pisos, les digo, ¿por qué no está puesta el respirador, Doc? Como les dicen, sí estoy puesta el respirador, Doc, estoy puesta. Mascarilla quirúrgica. No, no, no. Nosotros sabemos que existen dos tipos de respiradores, ¿no es cierto? Los respiradores purificadores de aire y los respiradores de suministro de atmósfera. No vamos a hablar de estos respiradores de suministro de atmósfera, porque este tipo no se va a utilizar en entornos hospitalarios, pero sí vamos a mencionarlo un poquito, ¿no es cierto? Mire, aquí tiene para que usted los conozca. Y ahora los respiradores purificadores de aire se utilizan en los hospitales y lo que hacen es que toman el aire del entorno, lo pasan por filtros o cartuchos que van a remover los contaminantes, ¿cierto? Aquí observe los que tenemos nosotros dentro de los respiradores purificadores de aire, por ejemplo, el respirador N95, que es el más conocido por nosotros, ¿no es cierto? La
máscara media cara, la que que se conoce, no sé si es que ustedes se acuerdan, en COVID las utilizábamos, ¿cierto? La de media cara con elastomérico, la de cara completa, full face les dice, ¿no es cierto? Las full face, todos conocimos máscaras full face en COVID. El respirador purificador de aire de ajuste holgado y el de aire con capucha. Yo les voy a ser muy sincera y muy franca. Nosotros no hemos utilizado estos dos últimos. Estos de aquí sí, ¿cierto? Estos de aquí sí hemos utilizado, sobre todo para COVID. ¿O alguien de ustedes en alguna de sus casas de salud utilizaron estos? ¿Utilizaron ustedes estos? Chicos, ustedes tuvieron la oportunidad, la 1 y la 2, dice Marcos. Media cara y full face. ¿Alguien utilizó media cara y full face? ¿No? Yo sí utilicé. La verdad, yo sí les voy a ser sincera. Yo sí utilicé media cara, el face. Bueno, la full face se me dañó rapidísimo. En realidad no sé por qué se dañó. Creo que la compré de mala calidad cuando me estafaron, cuando me vendieron. No la... No sé si fue que la usé mal. Sí, en pandemia utilizamos, dice Marcos. Yo sí utilicé la media cara, la media cara que era de como cauchito, pero nos producía laceraciones en la nariz. La full face me compré una que no me duró sino 2 puestas. No me duró más y eso que estaban carísimas. Me la compré así o sea, no era de marca, no era de 3M, nada, pero me la compré y me salió bastante mal. Sí llegué a utilizarla, pero un par de veces. Estas dos últimas, no pude utilizarlas, no tuve la oportunidad, no sé dónde vendrían tampoco. Ahora bien, primero tenemos que saber cómo, sí, Verónica, todo. La media cara, Yesenia. No sé si es que a ustedes se les lastimó la naricita. A mí se me lastimó la nariz y se me lastimó todo esto. Todo esto se me lastimó. Yo tengo la piel bastante sensible y se me hacían como llaguitas. Y aquí también. Tenía que andar con Duoderm puesto aquí porque mal plan. Se nos hizo como unas ulceraciones en la parte de aquí. Y yo tengo nariz pequeña, entonces peor. Entonces, tenemos que saber cómo funciona un respirador desechable, ¿no es cierto? Eh, Recordemos que un respirador desechable o de un solo uso utiliza 4 mecanismos de filtración para capturar partículas y evitar que ingresen al sistema respiratorio de la persona que está utilizando, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos mecanismos? La difusión, la intercepción, la impactación inercial que se llama y la carga electrostática. Eso es lo que nos dice la literatura, que son los mecanismos que utilizan este tipo de respiradores desechables. Ahora, el respirador, ojo, el respirador N95 es un tipo de respirador desechable que va a tener 4 capas, ¿sí? Una capa interna, una capa de soporte, la capa de filtro, ¿sí? Y la capa externa. En esta imagen usted puede observar, ¿cierto? Además de estas capas que tiene el respirador, se necesita o existen 3 factores, por así decirlo, que son principales cuando estamos colocándonos el respirador en 95. Primero que nada, debe colocarse correctamente.
Si no está bien colocado el respirador N95, no sirve, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser colocado correctamente, ¿no es cierto? Hay que utilizarlo durante la exposición al paciente. Se ajusta de manera cómoda a nuestra cara. Tiene que ser cómodo, ¿cierto? ¿Para qué? Para garantizar que no exista aberturas en los bordes. A veces hay una abertura que queda y por ahí ingresan los microorganismos, ¿cierto? Y luego recordemos que el filtro que nosotros tenemos en ese respirador debe capturar el 95% o más de todas las partículas de aire que está filtrando, ¿sí? Estas son condiciones importantísimas cuando estamos hablando de una respirador. Ahora vamos a ver las diferencias entre la mascarilla quirúrgica y la N95 regular, ¿cierto? Ojo, recuerden que la mascarilla quirúrgica no se considera un respirador. Mire lo que dice aquí. No se considera un respirador. ¿Por qué? Porque filtran únicamente hasta el 90% de las partículas con un diámetro hasta de 0.3, ¿no es cierto? Y se van a utilizar principalmente ¿para qué? Para proteger a los pacientes y no al personal de salud. Ahora, los respiradores en los 95 filtran el 95% de las partículas con un diámetro, ¿sí? Que sea menor de 0.3 y solo funcionan si se ajustan correctamente. Esto es importante. Debe tener un ajuste hermético y la mayoría del 95 nos da esa ventaja, ¿cierto? Que tienen este ajuste hermético. Mira aquí, ¿sí? Mire las diferencias entre los respiradores quirúrgicos N95 y los respiradores N95 con certificación NIOSH. ¿Alguien ha visto estos de aquí? Denme 2 segundos, les voy a traer. Ya viene. Estas son las N95 de uso médico, ¿no es cierto? O quirúrgico que se llama. ¿Sí las ve? Estas son en 3M. ¿Sí? Viene la 1860S. ¿Sí? Estas de aquí, observe, hay que, para cuando nosotros vamos a tomar en cuenta este tipo de diferencias entre el respirador N95 con NIOSH y el respirador quirúrgico, dice, ¿qué nos dice nuestra compañera? Nos dice, ¿cuántas veces se puede utilizar la N95? Ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Hablamos de la certificación NIOSH, ¿no es cierto? Hay que recordar que la certificación NIOSH es una certificación que nos da el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional en Estados Unidos. Ese se llama NIOSH. Esas son las siglas en inglés, ¿cierto? Esta es una agencia federal que es responsable de investigar y de hacer recomendaciones para prevenir ciertas lesiones o enfermedades en el trabajo. Ahora, el NIOSH es parte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que son las CDC, ¿no es cierto? Por sus siglas en inglés, y pertenecen al Departamento de Salud de los Estados Unidos. Ahora bien,
Las N95 regulares y los respiradores quirúrgicos N95 son similares entre sí, pero la diferencia que existe, una de las principales diferencias, mire, estoy abriendo la cajita, mire, es esta capa de aquí. Bueno, esta es una talla S, es muy chiquita, porque es para mi cara. Esta capa de aquí tiene resistencia a los fluidos, ¿no es cierto? Esta de aquí tiene resistencia a los fluidos, más resistencia que la N95 regular. La de acá. Esta es una N95 regular con certificación NIOSH. Miren. Sí. Bueno, yo sí uso estas todavía porque yo veo aquí pacientes con tuberculosis aquí en mi consultorio. Entonces, por eso siempre tengo aquí en mi consultorio respiradores, porque bajo ninguna circunstancia me quiero contaminar. Entonces, observe, ¿sí? Esta no tiene la capa, ¿cierto? No tiene la capa que tiene esta. Esta tiene una capa que es antifluidos, ¿cierto? Estas de aquí reducen las partículas inhaladas y también reducen las partículas expulsadas, ¿sí? Es importante. Estas de aquí yo puedo utilizar para cirugía, ¿sí? Para cirugía puedo utilizar. Ahora, estas de aquí, mire, ¿sí? Este es un respirador N95 regular. Tienen certificación NIOSH. Ojo, las dos tienen certificación NIOSH. Miren, tienen certificación NIOSH esta y tiene certificación NIOSH esta. Las dos. Pero este es un respirador quirúrgico y este es una N95 regular. ¿Ok? Esta N95 regular también reducen las partículas inhaladas. Se pueden utilizar para protección respiratoria cuando, por ejemplo, el usuario se expone a riesgos de partículas, ¿no es cierto? Estas de aquí son las más utilizadas actualmente en los hospitales. Estas de aquí casi no se utilizan porque son un poco más incómodas. No sé si es que ustedes se han puesto, pero sí son más incómodas. Ahora, los respiradores con certificación NIOSH tienen 3 niveles. Observen por aquí, por favor. Mire, aquí. Voy a sacar esto por acá. Tienen 3 niveles, ¿no es cierto?, de eficiencia de filtrado y 3 categorías también. Estas categorías son de degradación del aceite, ¿ok? Los 3 niveles de protección son 95%, mire aquí, los niveles de eficiencia o de protección son el 95% conocido como 95, ¿no es cierto? 99%, 99 y 99.7%, 97% se le conoce como 100. Mire, las categorías de degradación del aceite. La N, no resistente al aceite. La R, que significa resistente al aceite. Y la P, a prueba de aceite. Ahora bien, ¿para qué me sirve eso? Eso me sirve cuando yo estoy viendo el tema de la certificación NIOSH, ¿no es cierto? Cuando estoy viendo el tema de la certificación NIOSH. ¿Por qué es importante? Porque la NIOSH, recuerden que son los que nos avalan que estemos utilizando productos de calidad que en realidad nos van a servir a nosotros. ¿Qué debe tener una mascarilla o un respirador con certificación NIOSH? Primero, la marca registrada o una abreviación que sea comprensible. Vamos a hacer aquí con este. Mire aquí, la marca 3M. Esta de acá también tiene certificación NIOSH. 3M, la marca, ¿no es cierto? El acrónimo NIOSH siempre tiene que estar allí, o el logotipo de NIOSH. Mire aquí, dice NIOSH, mire. ¿Sí ve? Y esta de acá
también dice Nayosh, ¿dónde está? Aquí. No puede observarlo también, pero aquí dice Nayosh. Aquí dice Nayosh. ¿Ok? ¿Listo? La categoría de degradación del aceite, que es NPOR. ¿Sí? NPOR. Esta es una N, ¿no es cierto? Es una N. ¿Qué significaba la N? Que no degrada el aceite. Mire aquí, esta también aquí me dice, es una N. 95, ¿no es cierto? 95 que es el nivel de eficiencia de filtrado. 95 aquí, 95 acá. El número del modelo, siempre debe estar el número del modelo. Mire aquí, 1860S, y acá el modelo es la 9820. ¿Qué más? El número de lote, aquí está el lote, mire, lote, y el número de lote aquí, mírelo, el número de lote. ¿Sí ve? Y también el número de aprobación, que empieza siempre con TC. TC84, mire, y aquí hay más números. Y acá el número de aprobación, que es TC84A 8881. Este es un respirador que está aprobado. Cuando nosotros ocupamos otro tipo de respirador, que no tenga la certificación NIOSH, nada nos está asegurando de que estemos protegidos. ¿Okay? Siempre se necesita un respirador con certificación, por lo menos NIOSH. Ahora bien, observe por aquí, por favor, cómo voy a hacer con el uso de la mascarilla quirúrgica. Esta es una mascarilla quirúrgica, todos los conocemos, ¿no es cierto? Mire, ¿sí? Esta es de cómo se tiene que poner la mascarilla quirúrgica. Siempre debemos de asegurar de que esta parte, la parte más oscurita, esté hacia afuera, ¿sí? Y la bandita moldeable que va aquí, que es durita, tiene que estar hacia arriba, ¿cierto? Siempre tengo que ajustar a mi puente nasal la banda, ¿ok? Siempre. Cuando yo tengo estas que son con tiras hacia atrás, que se amarran hacia atrás, primero debo amarrarme la tira superior y después la tira inferior aquí en la base del cuello. Una vez que ya lo he hecho, vamos a hacer de cuenta que ya lo hicimos, ¿no es cierto? Tengo que asegurarme de que el pliegue esté totalmente abierto y me cubra la nariz y la boca, ¿no es cierto? Me cubra todo. Si es que existe riesgo de salpicadura, yo tendría que utilizar una protección ocular adecuada. Yo, por ejemplo, ocupo cuando estoy haciendo procedimientos que son generadores de muchos aerosoles. Y en caso de que yo voy a entrar, por ejemplo, en un área que está con tuberculosis, que están muy sintomáticos los pacientes, sí me pongo unas, pero de las otras. Esta hago cuando estoy haciendo procedimientos que son generadores de aerosoles, me pongo esto. ¿Okay? Lo utilizábamos en COVID, yo la verdad sí me quedé con la costumbre, ¿ok? Una vez que ya he acabado mi uso, me retiro la mascarilla. En caso de que sean las banditas que se amarran, tengo que romper las tiras, ¿no es cierto? Y la retiro por las tiras y la desecho, ¿cierto? La mascarilla la desecho de forma adecuada. Y luego, obviamente, me tendré que lavar las manos después de haber utilizado la mascarilla. Y ahora, ¿cómo me voy a poner el respirador? Observe, por favor, este es el respirador N95. Vamos a hacer la prueba con este, que es el que están utilizando ellos, ¿no es cierto? Primero recuerde que tengo que lavarme las manos antes de ponerme y después de ponerme el respirador. Siempre, ¿no es cierto? Siempre.
hay que tratar en lo posible de verificar que el respirador sea acorde o sea del tamaño que yo necesito, de mi cara, ¿no es cierto? ¿Esto por qué? Porque hay ocasiones que hay personas que son muy grandes y utilizan una talla S. O hay personas que somos muy pequeñas y utilizamos una talla L. Entonces tiene que ser acorde al tamaño de su cara. Mire, por ejemplo, este de aquí, ¿sí? Este de aquí es una talla S porque yo tengo una cara un poco pequeña, ¿ok? Entonces siempre debe verificar que sea del tamaño de su rostro, ¿sí? En el caso de las mujeres, lo ideal es que no nos pongamos tanta pintura en la cara. ¿Por qué? No porque no queremos que nos veamos bonitas, sino porque si nos ponemos el respirador que tiene que pegarse, aquí hay una goma, ¿no es cierto?, que se pega a nuestra piel y evita que se resbale. Si nosotros tenemos mucha pintura en la cara, lo que hace es que se resbale. Y en los hombres deberían utilizar la barba, o evitar, perdón, utilizar barba. No ocupe barba. ¿Por qué? Porque no va a ser un buen filtro, ¿no es cierto? Un buen sello, ¿ok? Hay que tratar de evitar que cualquier cosa esté interrumpiendo el que se pegue el respirador a nuestra piel. Ahora bien, ¿cómo voy a hacer? Voy a colocar de esta manera el respirador en mi manito, ¿no es cierto? ¿Sí? Con la parte, mire, que se coloca en la nariz hacia arriba, hacia los deditos, ¿sí? Luego agarro el respirador y lo pongo así, de esta manera, ¿no es cierto? Luego lo que voy a hacer es que voy a colocar sosteniendo el respirador, ¿ok? Y paso la banda superior para que vaya por encima de mi oreja. Y luego lo que hago es que paso la banda inferior en la parte posterior de mi cuello. Observe, por favor, de esta manera, ¿cierto? De esta manera, debajo de las orejas. No tengo que permitir que las bandas se crucen. Mire, la una está abajo y la otra está arriba. Si yo hago esto, ¿no es cierto? Si yo hago esto, estoy perdiendo el sello de aquí. De hecho, si usted se pone y hace esto, usted va a sentir, mire, cómo se pierde el sello. Pero si hago esto, el sello cambia y se aprieta más. Una vez que he hecho esto, ajusto, ¿no es cierto?, la parte superior. Por lo general, este de aquí ya casi no tiene que ajustarlo porque ya viene casi listo. Y hago una prueba de funcionalidad. Coloco ambas manos sobre el respirador y aspiro un poco, ¿no es cierto? Aspiro un poco para ver si pasa el aire. Mire, casi no pasa, está bien, pues. Tengo que ajustarla bien y listo. Ahora, ¿cómo voy a sacarlo? No haga esto, no haga esto para sacarlo. Una cosa importante que me estaba olvidando. Alguien me dijo si se pueden reutilizar los respiradores. Sí se pueden utilizar. OPS nos dijo en pandemia que podemos utilizarlos. Si nos enseñaron cómo. Debería poner una mascarilla quirúrgica sobre el respirador. Posteriormente, cojo esta mascarilla quirúrgica, la elimino y esta parte del respirador queda limpia, ¿no es cierto? Porque todas las partículas la agarró la quirúrgica. Es una manera de poder reutilizar. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer? Primero que nada, esto no voy a hacer para sacarme, nunca. Lo que tengo que hacer es que saco primero que nada la banda de abajo, ¿no es cierto? Saco la banda de abajo y luego saco la banda de arriba y desecho el respirador, ¿sí? Y desecho el respirador. Ahora, si es que yo voy a reutilizar el respirador en 95, lo que yo tengo que hacer es conseguirme 5 para el mes, ¿sí? Y colocarlos en fundas de papel. La funda de papel respira. Perdón.
tiene que estar colocado en fundas de papel, porque la funda de papel resina. Lo que tengo que hacer es que etiqueto las fundas de la 1 a la 5 y coloco allí mis respiradores. Día lunes o día 1 ocupo el 1. Boto la quirúrgica, tomo el N95 y lo guardo ahí. El día 2 ocupo el 2, el 3, el 4, el 5. El día 6 voy a volver a ocupar la 1. Eso se puede hacer y nos dijo OPS que podemos hacerlo en pandemia, ¿no es cierto? En pandemia nos dijo OPS que podemos hacerlo para reutilizar el respirador N95. Es una manera efectiva y bastante eficiente para reutilizar los respiradores. Ahora bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Chicos, ¿alguna pregunta? Doctora, no le he movido nada, pero ya le revisó. Listo, doctorcita, no sé qué ha pasado, pero ya puede compartir Ya, y el audio. ya Compartido. ahorita sí. Qué gozo. Bueno, está bien. Dice, Hugo nos dice, ¿qué tiempo la mascarilla? Esta mascarilla quirúrgica, 6 horas o hasta que esté húmeda. Por ejemplo, yo hablo full. A mí me encanta hablar. Soy una persona que habla mucho, soy muy comunicativa. Entonces yo me pongo y se me humedece. Se sabe humedecer y tengo que botarla rápido. No, no me dura 6 horas. A mí, la verdad, yo le soy muy sincera, me dura unas 3 horas, si es que me dura 3 horas. Además, recordemos que a veces podemos tener secreción nasal, cualquier tipo de problema. Sabemos personas que tenemos en la mañana, tenemos rinitis vasomotora. En mi caso, yo sí tengo rinitis vasomotora y en la mañana estoy bastante congestionada. Entonces, si se moja la mascarilla, apenas está húmeda, si es que usted la siente húmeda, tiene que desecharla inmediatamente. No la puede seguir utilizando porque los filtros se dañan. Entonces, tiempo máximo, recuerde, tiempo máximo de uso, 6 horas. ¿Sí? 6 horas, un tiempo máximo de uso. Y en caso de que se moje antes, pues tendré que cambiar. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a seguir. Y en realidad me empieza a picar la nariz por haber estado puesto esto. A ver, sigamos. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la higiene respiratoria. ¿Qué es la higiene respiratoria? Todos lo conocemos y todos lo hacemos, ¿no es cierto? Consiste la higiene respiratoria en que cuando
una persona estornuda, una persona tiene tos, se limpia las secreciones nasales, tiene que hacerlo de una forma consciente, ¿cierto? Voy a toser, estornudar, ocupo la parte interna del codo. Si es que voy a limpiar mis secreciones nasales, tengo que desechar el pañuelo, tiene que ser con un pañuelo desechable, ¿no es cierto? Entonces, es importante esto. ¿Sí? Es importante esto. ¿Esto para qué? Para eliminar la transmisión cruzada, ¿no es cierto? Que nos enfermemos tanto nosotros como nuestros pacientes tomen nuestros microorganismos. Es súper fácil. De hecho, recordemos que el COE nacional determinó en una de sus últimas sesiones la obligatoriedad del uso de mascarilla en las personas que están sintomáticas respiratorias a nivel país. Y todavía esto no se ha levantado este tema. Está activo desde agosto del 2023, me parece, ¿sí? Sí, desde agosto del 2023 está activa esta resolución del COE nacional de que toda persona que esté sintomática respiratoria debería utilizar mascarilla en todo el continente y en Galápagos también. Veamos, tenemos una preguntita. Nos dice Lisette, si somos alérgicos al material de la mascarilla, ¿qué deberíamos hacer? Pues Lisette, le comento que este de aquí, el respirador N95, ¿sí? Es de un material hipoalergénico. Este no le va a dar alergia. La mascarilla quirúrgica, sí. Esta no es hipoalergénica. Por más que te diga ahí que podría ser hipoalergénica, la mayoría no. Esta marca es hipoalergénica, esta de aquí, Dishbe. Esta sí viene en la caja y te dice que es hipoalergénica. No tengo aquí una caja, la tengo adentro, pero bueno. Esta sí te dice que es hipoalergénica, pero las otras yo no les he leído. Estos de aquí sí son hipoalergénicos y en realidad, en mi caso, yo, por ejemplo, Joana Villamarín, soy una persona sumamente alérgica. Tengo alergia a todo. Y estas no me causan irritación tampoco en cara. Esta sí por la presión, porque te aprieta muchísimo, te aprieta esta de aquí, pero no es por alergia, sino por la presión. Pero este tipo sí pueden generar, ¿sí? Pero sí existen algunas que dicen hipoalergénicas, esas no te dan comezón, ni escozor, ni granitos en la cara. Obviamente debemos tomar en cuenta ciertas condiciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba cuando estábamos en COVID? Pasábamos todo el día con mascarilla o con respirador y empezamos a tener muchísimos granos. Yo tenía granos, muchísimos granos en toda esta parte de la cara. ¿Por qué? No tomamos en cuenta nosotros que tenemos bacterias en la boca. Por más que te laven la boca todo el tiempo, que tu boca esté sumamente limpia, tenemos bacterias que son naturales de boca, ¿sí? Y que están colonizando boca, ¿ok? Entonces debemos tener una higiene bucal mucho más prolija porque tenemos el grupo HACEC, acordémonos, en boca, entonces sí puede haber una contaminación a piel de este tipo de microorganismos que están en nuestra boca. Entonces eso sí es importante. Muchas veces no es, puede no ser alergia, sino puede ser alguna contaminación bacteriana, ¿ok? Y ahora bien, vamos a hablar de la ropa blanca. Aunque la ropa sucia ha sido identificada como fuente de un gran número de microorganismos patógenos, el riesgo real de transmisión de la enfermedad a través de la ropa sucia, de la ropa blanca, en realidad es debido a técnicas que son inadecuadas cuando estamos manejando esa ropa. Es decir, técnicas que son negligentes y que son inadecuadas o técnicas descuidadas, por así decirlo.
¿cierto? En lugar de utilizar procedimientos y especificaciones que sean rígidas, es recomendable que se utilicen para el almacenamiento y procesamiento de las ropas sucias y de las ropas contaminadas, métodos que sean higiénicos en realidad, ¿cierto? Hay que tomar en cuenta que dentro de la ropa sucia, ¿sí? Se debe considerar las sábanas, las batas, las fundas de almohada, ¿qué más? Las toallas que hayan estado en contacto con el paciente, que estén visiblemente manchadas o que no estén visiblemente manchadas, pero que ya han estado en contacto con el paciente. Todo esto entra dentro de ropa sucia. Ahora bien, hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones, y perdón por haberles llenado esta hoja, que está llenita de palabras, yo sé, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta estas consideraciones cuando estamos hablando de ropa blanca, ¿no es cierto? Primero que nada, que la ropa limpia y la ropa sucia debe ser siempre clasificada y manipulada de forma separada, ¿no es cierto?, entre ellas. La ropa limpia que llegue a nuestro servicio, ¿sí? Debería estar cubierta, ¿para qué? Para evitar que se contamine antes de ser usada, ¿no es cierto? Toda ropa sucia debe ser embolsada en el lugar donde se generó la ropa sucia. Por ejemplo, estoy en terapia intensiva, pues en terapia intensiva tiene que ponerse en bolsas, ¿no es cierto? No se debe utilizar o no se debe poner en ningún otro sitio que no sea el destinado. Por ejemplo, no en el carro de curaciones, no en el piso, no en otro cesto, sino en el lugar que está destinado para eso, ¿cierto? En el lugar que está destinado. Nada de poner en el suelo, en la silla, en la cama, no. En el lugar que está destinado. La ropa tiene que ser retirada de forma cuidadosa de las camas y hay que manejarla haciendo muy poquitos movimientos. ¿Por qué? Porque si nosotros la sacudimos, vamos a esparcir microorganismos al ambiente y nos vamos a contaminar. ¿Sí? Entonces no tengo que agitar la ropa. También tengo que remover cada una de las ropas de forma separada para verificar que no haya nada allí, ¿cierto? Tengo que enrollarla de forma suave, ¿sí? ¿Qué más? Nunca traerla hacia mi ropa. La estoy enrollando y de forma alejada de mi cuerpo tengo que ponerla en la funda. No hacia acá, hacia mi ropa, ¿cierto? Hay que tomar en cuenta también que nunca debo mandar la ropa a la lavandería con contenido fecal, y esto nos dice el manual de bioseguridad y es muy específico en esto, ¿cierto? La materia fecal, en caso de que exista, tiene que ser retirada por el personal asistente. Me pongo guantes, me pongo mascarilla, me pongo todo lo necesario y retiro la materia fecal. Lo puedo eliminar en las baterías hidrosanitarias, ¿okay? Nunca tiene que irse con materia fecal. Ahora, me preguntaba una compañera en una capacitación que dimos, me decía, pero doctora, no podemos eliminar la materia fecal. No le estoy diciendo que la lave primero, no. Lo grueso, por favor, si es que el paciente no estuvo usando pañal y se hizo la deposición, eso tiene que eliminarlo, ¿ok? Pero obviamente, si la sábana se manchó, ¿qué puede hacer usted ante eso? No puede hacer nada si está manchada, ¿cierto? No puede hacer nada. Siempre tiene que, en lo posible, ser lavada la ropa en la misma institución, ¿cierto? En la misma institución. Esto es importante, ¿ok? Mire, y aquí les puse de nuevo un poco grandecito aquí. Tenemos que extraer toda la materia fecal posible. Tenemos que tirar esa materia fecal en el inodoro. Voy a hacer este trabajo con guantes, me quito los guantes descartables de forma invertida, tal como se saca siempre, los desecho en el de infecciosos, que es en la bolsa roja, ¿ok? Si es que el paciente está en uso de pañal,
y está, por ejemplo, el paciente en un aislamiento, pues le saco el pañal y boto en el rojo, ¿no es cierto? Pero ojo, si el paciente está en aislamiento, si el paciente no está en aislamiento, ¿se acuerdan que dice el protocolo de manejo de desechos? Dice que si el paciente no está en aislamiento, los pañales y las toallas sanitarias deberían ir al negro, ¿cierto? Ok. Las ropa sucia tendría que ser eliminada diariamente del servicio en bolsitas cerradas, ¿sí? Y las cobijas o las colchitas tienen que ser cambiadas luego del uso con cada paciente y cuando están visiblemente sucias. Es decir, si tengo una cobija que aunque yo la vea limpiecita y va a venir otro paciente, el paciente ya fue dado de alta y viene otro paciente, pues esa cobija igual se tiene que ir a la lavandería. No puedo reutilizar la cobija, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Vamos a pasar a otro tema que es importantísimo. ¿No? Muy bien. En vista de que no hay preguntas, vamos a pasar a otro tema, que son las precauciones basadas en todos los mecanismos de transmisión. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer en este tema? Recordemos que habíamos hablado anteriormente de ciertas precauciones adicionales que se deben tomar en cuenta cuando yo estoy haciendo eh, bioseguridad y prevención de infecciones, ¿no es cierto? Recordemos un poquito lo que es la cadena epidemiológica. Y sí, muchas veces van a ver eh, estas diapositivas de lo que es la cadena epidemiológica. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros sepamos cómo se transmiten en realidad las infecciones, ¿cierto? Nosotros debemos tomar en cuenta que tenemos un microorganismo infeccioso, ¿sí? Mire, tenemos un reservorio que puede ser un paciente, un profesional de salud, ¿no es cierto? Un visitante, cualquier medio inanimado. Observe aquí en esta imagen, por ejemplo, tengo un lavabo, ¿ok? La puerta de salida, por ejemplo, el aparato digestivo, si ese paciente tiene diarrea, si ese paciente tiene en la orina microorganismos, si está tosiendo y tiene algún tipo de microorganismo allí, ¿no es cierto? Mecanismos de transmisión, por ejemplo, contacto, gotas o aire. La puerta de entrada que puede ser por la vía aérea, ¿no es cierto? Por una lastimadura que tengamos en la piel. Puedo comer algo infectado, ¿no es cierto? El aparato genitourinario, cuando estoy hablando de infecciones, puede ser, eh, sí, genitourinario está bien, porque puede ser vía urinaria o vía genital, por ejemplo, VIH, hepatitis B, hepatitis C, ¿cierto? Y el huésped que está susceptible. Esta es la cadena epidemiológica de las enfermedades. Mire aquí. ¿Y cuáles son los componentes, mire, de la cadena de transmisión y las intervenciones para prevenir la transmisión? Por ejemplo, si yo tengo un microorganismo, la infección podría darle el tratamiento específico para la enfermedad que causa ese microorganismo y así acorto un periodo infeccioso, ¿no es cierto? Por ejemplo, eliminando del ambiente los fómites, utilizando una buena limpieza y desinfección, ¿no es cierto? El reservorio, si es que estoy hablando de reservorios animados, lo que tendría que hacer es darle al paciente, al reservorio, un tratamiento de erradicación, vacunarlo, ¿no es cierto? En el ambiente tengo que hacer limpieza y desinfección, en el instrumental tendría que esterilizar el instrumental.
Mire, cuando estoy hablando de la puerta de salida, tengo que utilizar las precauciones estándar, ¿cierto? El mecanismo de transmisión también tengo que utilizar precauciones estándar. Mire, la puerta de entrada, tengo que utilizar las precauciones estándar y precauciones adicionales según la vía de transmisión. Y en cuanto al hospedero o al huésped, tendría que darle profilaxis, inmunizaciones, tendría que darle un tratamiento adecuado para ciertas enfermedades que van a hacer que bajen su sistema inmunológico. Y ahora, ¿qué es lo que yo tengo que saber cuando estoy indicando precauciones adicionales hablando de bioseguridad? Primero que nada, ¿cuál es el diagnóstico de mi paciente? ¿En qué estoy sospechando? ¿Cierto? ¿Cuál va a ser el agente infeccioso? ¿Cuál es su vía de transmisión? Por ejemplo, en Mycobacterium tuberculosis, yo ya identifico Mycobacterium tuberculosis. Vía de transmisión aérea, ¿no es cierto? Mire, por ejemplo, tiene el paciente una herida quirúrgica infectada y está una Escherichia coli, cepa productora de carbapenemasa en el aislamiento, ¿cierto? Sé que es una precaución de contacto, ¿no es cierto? Escherichia coli, la precaución que necesita es de contacto. ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad? ¿Cuál es el periodo en el que el agente infectante te puede transmitir o infectar, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de procedimiento se va a hacer el paciente? ¿Cuáles son las medidas que evitan que ese agente infeccioso se transmita de un paciente a otro? ¿Dónde tengo que ubicar a los pacientes y qué EPP tengo que utilizar? Todo eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar ahorita de la transmisión por contacto. Recordemos que cuando hablamos de transmisión de contacto, decimos que este es el modo de transmisión que es más frecuente, ¿cierto? Es un modo de transmisión muy frecuente y se pueden distinguir dos tipos. Por contacto directo, que es cuando el microorganismo pasa del reservorio a una persona susceptible sin mediar otros elementos de transmisión, ¿cierto? Y por contacto indirecto, en cambio, que es cuando el hospedero susceptible entra en contacto con el microorganismo que es infeccioso a través de un intermediario que puede ser inanimado, como por ejemplo una ropa, un fómite, una superficie contaminada, ¿no es cierto? O puede ser un objeto animado, como por ejemplo las manos del personal de salud, ¿sí? O las manos de otro paciente. Debemos tomar en cuenta que si bien es un requisito que el agente infeccioso tenga una capacidad de sobrevivir en el ambiente, la identificación de ese agente en el ambiente no basta como una condición única para explicar una transmisión. ¿Por qué? Porque yo necesito que el microorganismo que está allí, ¿sí?, mantenga la capacidad infectante una vez que está en el medio ambiente, ¿cierto? Y que esta capacidad infectante participe en la cadena de infección o en la cadena epidemiológica que habíamos hablado anteriormente. Ahora, cuando yo estoy hablando de aislamiento de contacto o de microorganismos que se transmiten o se propagan por contacto, podría estar hablando de un Clostridium difficile, por ejemplo, ¿cierto? El Clostridium difficile, sí, se transmite por contacto. Un Acinetobacter, el SPP o el Acinetobacter baumannii, un Enterococos, ¿no es cierto? La Pseudomonas también. ¿Cuál más es frecuente? La Klebsiella. El Staphylococcus aureus también, ¿no es cierto? ¿Qué más? El virus sincitial respiratorio, los bacilos gram negativos, los enterobacterales también, ¿cierto? Todos ellos se pueden transmitir por contacto y son bacterias que nosotros tenemos en los hospitales en realidad. Es bastante frecuente. Ahora bien, ¿dónde tenemos que ubicar a los pacientes que tengan
indicación de precaución por contacto, ¿cierto? Primero que nada debemos recordar que tenemos que considerar el potencial de transmisión indirecta de algunos patógenos oportunistas, ¿no es cierto? Entonces, la decisión de ubicación del paciente siempre tiene que justificarse con un análisis de riesgo de transmisión de infecciones, ¿cierto? A otros pacientes. Por ejemplo, tendría que ubicar al paciente en una habitación individual, ¿ok? Pero se podrían ubicar pacientes en una misma habitación, varios pacientes, con el mismo diagnóstico, con el mismo agente causal y con el mismo mecanismo de resistencia. Esto se llama aislamiento por cohorte. Este aislamiento por cohorte es muy efectivo o es muy útil cuando yo tengo muchos casos del mismo agente infeccioso en mi casa de salud. Por ejemplo, cuando estoy teniendo un brote. Si yo tengo un brote y sé que es un brote por una Escherichia coli, por ejemplo, y tengo unos 20 pacientes infectados y es una Escherichia coli multiresistente, ¿sí? Puedo hacer aislamiento por cohortes tranquilamente, ¿cierto? Entonces, eso lo puedo hacer cuando no tengo una sala individual, ¿cierto? Cuando no tengo una sala individual, yo podría hacer aislamiento por cohortes, es decir, ubicar a un paciente en salas compartidas, ¿ok? Lo que sí, cuando estoy haciendo este tipo de estrategias, tengo que tomar en cuenta que debo asegurar que alrededor del paciente exista un área que sea suficientemente amplia y que permita tanto su confort como la delimitación adecuada, ¿sí? Y que tenga los espacios, los insumos, ¿ok? Necesarios para ese paciente, dándole la seguridad también al otro paciente de tener sus insumos, sus equipos, todo para los demás. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Hay ciertas condiciones que debería reunir una sala de aislamiento de contacto, por ejemplo, aquellas condiciones que necesitamos en las precauciones estándar, por ejemplo, perdón, material para poder hacer una buena higiene de manos, ¿cierto? Una poceta con agua, jabón, si no hay, por lo menos debería tener el alcohol, una solución hidroalcohólica, ¿ok? Debería tener, por ejemplo, si es que estoy hablando de enfermedades entéricas, como por ejemplo microorganismos que se transmiten por el aparato digestivo, ¿no es cierto? Debería tener un baño exclusivo el paciente, ¿ok? Un baño exclusivo para él. Debo tener en este aislamiento, como en todos los aislamientos, un espacio que sea exclusivo para poner los EPP, ¿sí? Los EPP que voy a utilizar antes de ingresar a la habitación, ¿cierto? Esto es importante. También es importante que yo tenga un basurero en donde descartar los EPP justo antes de salir de la habitación. Debo colocar un aviso que sea claro, que esté en la puerta, que diga el tipo de aislamiento que tiene el paciente, ¿cierto? Precaución de contacto, ¿ok? Y ahí, por ejemplo, todas las medidas que se tienen que seguir. Es importante también que en caso de haber la posibilidad se coloque el microorganismo y la resistencia que tiene ese microorganismo. También es una opción válida. Y ahora, perdón, vamos a seguir por acá. Listo. Vamos a decir unos ejemplos de enfermedades que se transmiten por esta vía, que es de contacto, ¿no es cierto? La infección o colonización gastrointestinal, respiratoria, urinaria, cutánea o de heridas por microorganismos multiresistentes, ¿sí? Ojo, debo tomar en cuenta que
deben estar filiadas, ¿no es cierto? Y deben ser de especial importancia clínica y epidemiológica. Por ejemplo, ¿qué? Si es que el paciente tiene un Clostridium difficile. Siempre les voy a hablar del Clostridium difficile porque causa unos brotes terribles, ¿cierto? Mire aquí, infecciones entéricas por Clostridium. Los clostridioides de una se aíslan, ¿cierto? En pacientes que usan pañal o pacientes que son incontinentes, la Escherichia coli, enterohemorrágica, Shigella, hepatitis A, rotavirus, es importante aislar. Virus respiratorio sincitial, para influenza o infecciones por enterovirus en los niños también. La difteria cutánea también se aísla. El herpes simple, ojo, en neonatal o mucocutáneo. Impétigo, los abscesos, celulitis, pediculosis, la sarna, ¿no es cierto? Los forúnculos estafilocócicos, que se llaman en niños. El zóster diseminado también se aísla, ¿ok? Aislamiento de contacto. Y ahora, ¿cuáles son la transmisión por gotitas o este mecanismo de aislamiento, transmisión por gotitas? Esta transmisión se refiere a la transmisión de microorganismos que se da por la generación de partículas que van entre 5 y 100 micrómetros de diámetro, ¿no es cierto? Es decir, las gotitas. Recordemos que por lo general, más de 20 micrómetros desde el tracto respiratorio del paciente infectante al toser, estornudar o hablar, ¿no es cierto?, se propagan. Ojo, se propagan. Estas por su tamaño no se mantienen así en suspensión en el aire como son las gotas más finitas, sino que se caen, ¿no es cierto? Y se puede mantener en aire apenas unos pocos minutos. Como son unos partículas un poco más grandes, ellas no avanzan más allá de 1 metro, ¿no es cierto? No avanzan más allá de 1 metro. Algunos ejemplos de estos microorganismos que están en este de gotitas, por ejemplo, la difteria, ¿no es cierto? Los adenovirus también, ¿ok? Esos podrían estar aquí. Se dice también que el SARS-CoV-2 también, el COVID-19 también podría estar aquí, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el propósito de esta transmisión, de esta precaución de transmisión por gotitas? Primero que nada, el propósito es evitar que las gotitas que produce un paciente entren en contacto con mis mucosas, mis conjuntivas. Cuando hablo de mucosas, hablo de la nasal o de la oral, ¿no es cierto? De un huésped susceptible, ¿sí? Que puede ser personal de salud o puede ser otro paciente enfermo, ¿cierto? Y que están a menos de 1 metro. Si están a más de 1 metro por el tamaño de la partícula, no se van a contaminar, ¿cierto? Eso hay que tomar en cuenta. ¿Dónde vamos a poner a estos pacientes? ¿Dónde le ubico a un paciente con precauciones por gotitas? Siempre lo mejor en los aislamientos es que el paciente se ubique en una habitación individual. Pero ¿qué pasa si es que no puedo hacerlo? Podría ubicar al paciente con un aislamiento por cohorte. Ya les dije cómo es. Mismo microorganismo, misma resistencia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que no puedo hacerlo por cohorte? Podría igual ponerle al paciente en una habitación que sea compartida, asegurando, ojo, pero eso es algo excepcional. No es que todos los pacientes, no importa, pongámoslo nada más en compartido. No. Primero tengo que verificar las otras opciones. Si es que ya no puedo, es decir, que solo tengo una cama en todo mi hospital y no tengo en dónde más meterle a ese paciente, pues podría ponerle al lado de una persona limpia
tomando en cuenta que obligatoriamente debe estar por lo menos a 1 metro de distancia, ¿no es cierto? Y asegurando que este metro sea en todo el perímetro del paciente, ¿ok? En todo el perímetro del paciente. ¿Para qué? Para que se evite el riesgo del paciente que está al lado. Nunca jamás, bajo ningún concepto, puedo poner a un paciente con aislamiento por gotitas al lado de un paciente inmunocomprometido, como por ejemplo un neutropénico febril. Nunca jamás voy a hacer eso, ¿ok? ¿Qué condiciones debe tener la sala? Ya les dije, deben tener una sala que tenga donde lavarme las manos, que tenga yo donde poner los EPP, en donde eliminarlos, ¿no es cierto? Tengo que hacer mi higiene de manos. Esto es importante. Aquí es importante tomar en cuenta también que cuando estamos hablando de precauciones por gotitas y precauciones de aire, tengo que tener la puerta cerrada, ¿sí? Y debe haber una buena ventilación, ¿ok? Siempre, no tengo nunca que olvidarme, más bien así vamos a decir, no tengo nunca que olvidarme que en estos pacientes debo utilizar mascarilla quirúrgica, ¿no es cierto? Mascarilla quirúrgica, ¿ok? Debería el paciente también utilizar una mascarilla quirúrgica si lo voy a transportar, ¿ok? Si voy a transportar, podría ponerle al paciente, o debería ponerle una mascarilla quirúrgica al paciente y una mascarilla quirúrgica. Si es que voy a hacer algún tipo de procedimiento que genere aerosoles, pues tendré que utilizar protector facial o gafas, ¿ok? Ahora bien, podría utilizar también bata, eventualmente, si es que tengo que hacer algún tipo de procedimiento o si es que existe el riesgo de salpicaduras de fluidos corporales, ¿no es cierto? Tengo que manejar, seguir con el tema de las precauciones estándar. Y ahora, ¿cuál es la transmisión aérea por núcleos de gotitas? ¿Okay? Recordemos que este tipo de transmisión se va a generar o se va a producir a través del aire, ¿no es cierto? ¿Y en qué consiste? Consiste en que se da la difusión de partículas de menos de 5 micrómetros de diámetro, y estas partículas pueden mantenerse en suspensión en el aire durante periodos de tiempo que son muy prolongados. También es importante que usted sepa que estas partículas son tan pequeñitas, pueden desplazarse a distancias súper largas, ¿no es cierto? Súper largas en relación de las gotitas. ¿Por qué? Ellas también, como son tan pequeñitas y están volando en el ambiente, viene una corriente de aire y se las lleva, ¿no es cierto? Entonces, el momento en que se las lleva a distancia, viene una persona susceptible e inhala esas gotitas y se va a contaminar, ¿no es cierto? Aunque no necesariamente yo haya tenido contacto directo, pero si inhalo esas gotitas que están en el aire y están caminando por efecto de las corrientes aéreas, me puedo contaminar. Ahora bien, recuerde que los núcleos de gotitas podrían ser generados de forma directa por un paciente que esté, por ejemplo, con estornudos o que esté con tos, ¿sí? Un paciente tuberculoso, por ejemplo, o un paciente en que se esté realizando algún tipo de procedimiento clínico, ¿sí? Por ejemplo, si le estoy intubando al paciente, si le estoy dando BNI, si es que estoy haciendo al paciente una aspiración de secreciones, si le estoy haciendo, por ejemplo, fisioterapia respiratoria, nebulización, un lavado bronquial, ¿ok? Si es que estoy haciendo algo de esto, podría generarse aerosoles que me van a contaminar, ¿ok?
Es importante eso, ¿cierto? Hay algunos ejemplos de microorganismos que se transmiten por esta vía, como por ejemplo, ¿cuál? Ya dijimos hace rato, la tuberculosis, el sarampión, ¿cierto? El sarampión, el herpes zóster diseminado también podría por esta vía, la varicela también. ¿Qué más? Por esta vía, el sarampión ya dije, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿dónde le ubico al paciente? Importante, ya habíamos dicho que en el de gotitas yo me voy a poner mascarilla quirúrgica. En este, ojo, aquí tengo que utilizar respirador en 95. Dice, José nos dice, todo está en nuestra bioseguridad. Debo tener cuidado con todos los procedimientos. Pues sí, en realidad, José, bioseguridad es algo que nosotros tenemos que manejar y nadie nos puede obligar. Sí, en las casas de salud dicen, está manejando mal los desechos, está utilizando mal los CPP, ¿por qué no se pone gorro? ¿Por qué está mal puesto el uniforme? ¿Por qué está con las uñas largas? ¿Por qué está con las uñas pintadas? ¿Pero por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué se da esto? Porque desgraciadamente estamos en una sociedad todavía que necesitamos que estén atrás de nosotros. Pero no nos damos cuenta que todo lo que estamos viendo hoy en bioseguridad no solo es en beneficio del paciente, es en beneficio nuestro, es en mi beneficio, ¿no es cierto? Es en mi beneficio. Por ejemplo, si no sé un protocolo de eliminación de desechos cortopunzantes, muy probablemente yo voy a tener un problema con los cortopunzantes y me voy a pichar, ¿no es cierto? Si no sé qué es un aislamiento o qué es una precaución por aire, ¿no es cierto? O una precaución eh, aérea transmitido por núcleos de gotitas, no voy a saber qué EPP utilizar. Si a mí me ponen ahí, transmisión por aire, y no sé, capaz que me pongo quirúrgica y no me pongo en el 95, ¿no es cierto? Entonces es importante que tomemos conciencia que no necesitamos en realidad, y esto es algo importante, que no necesitamos en realidad que nuestras autoridades, que calidad, que control de infecciones, que salud ocupacional esté atrás de nosotros. Vea, póngase bien, vea, no hizo esto, vea, no. No, es por nuestra salud, es por nuestra seguridad y por la seguridad de la gente que amamos, porque en realidad imagínese que usted lleva un microorganismo resistente a la casa. Imagínese, y que justo ahí le tiene a su niñito que es súper sensible, o le tiene a su abuelita, o le tiene a su mamá, o tiene a alguien con cáncer, o simplemente no tiene nadie susceptible a usted, pero con esa ropa cochina, con esa ropa sucia, con ese cabello que estaba suelto y que tuvo contacto con microorganismos, se sube al bus y tocó a un viejito que estaba ahí al lado. Y ese viejito capaz que sí se muere, ¿no es cierto? Entonces es importante, la bioseguridad en realidad salva vidas, chicos. Salva vidas. Ahora bien, sigamos. Entonces, ¿dónde ubico al paciente con precauciones de transmisión aérea o de núcleos de gotitas, ¿no es cierto? Primero que nada, ese paciente debería ubicarlo en una habitación individual, ¿no es cierto? Una habitación individual. Es importante que, si es que no tengo una habitación individual, podría ser aislamiento por cohorte. Ojo, solo aislamiento por cohorte en el mismo tipo de patología, en el mismo tipo de agente infectante y la misma resistencia. ¿Sí? Nada más. Debería ser una habitación individual y que tenga infraestructura, como por ejemplo el acceso debe estar restringido, debería tener una ventilación al exterior, ¿no es cierto? Nunca una ventilación hacia lugares donde estén otros pacientes. La puerta tiene obligatoriamente que estar cerrada y es
Muy recomendable el uso de presión negativa también en estos, ¿sí? Y si es que no hay, pues ya nada. Podríamos utilizar una ventana que se vaya hacia el exterior del edificio, ¿no es cierto? Eso también se podría hacer. Podríamos utilizar filtros EPA también que son bastante eficientes, ¿ok? Eh, como les había dicho, si es que tenemos que hacerlo, podríamos hacer un aislamiento por cohorte. Aquí la habitación compartida, solo el aislamiento por cohorte, después nada para, no hay que considerar esta idea de compartir, porque como sabemos que los núcleos de gotitas se van lejos, entonces sí podrían causar algún tipo de diseminación y de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, ¿cierto? Entonces, también, al igual que los otros tipos de aislamiento, la habitación debería tener un área que sea exclusiva para poner los EPP. Debería tener un área para lavarse las manos o para higienizarse las manos. Voy a utilizar, ¿no es cierto?, un letrero que sea visible, que esté grande en la puerta y que diga qué tipo de aislamiento es, ¿sí? Y tendría que poner también qué tipo de EPP van a utilizar mi personal de salud, ¿cierto? ¿Qué van a hacer? N95, escudo facial, ¿sí? La bata si es que tengo riesgo de salpicaduras y guantes de uso individual en caso de que vaya a ser algo. Una buena puerta cerrada, ¿no es cierto? Una buena puerta cerrada. Ojo, importante, aquí el paciente debe utilizar mascarilla quirúrgica, ¿no es cierto? Debe utilizar mascarilla quirúrgica el paciente. Y ahora bien, ¿alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? Vamos, es hora de hacer preguntas, chicos, por favor. A mí me gusta mucho ponerles ciertos tipos de mensajes en este tipo de capacitaciones, ¿cierto? Mire lo que dice aquí. ¿Vale más saber alguna cosa de todo, que saberlo todo de una sola cosa? Nosotros en nuestras casas de salud debemos saber de todo, chicos. Bioseguridad. Si usted no sabe bioseguridad, ¿qué está haciendo en el hospital? ¿No es cierto? Es su seguridad. Imagínense lo que acabamos de hablar. Ahorita acabamos con el tema de todo lo que son los aislamientos, ¿cierto? Y hemos hablado hoy de que el ser personal de salud o ser profesionales de la salud es uno de las profesiones o de los trabajos más complejos porque estamos demasiados expuestos a múltiples riesgos de infecciones, ¿no es cierto? Y riesgos que en muchos casos o en la mayoría de casos son totalmente prevenibles, ¿sí? El, el día de ayer yo les comentaba que me estaban llamando por teléfono y me llamaron un montón de veces después de que terminamos con ustedes. Devolvimos la llamada y era una compañera que se pinchó con un paciente de 24. Entonces yo le decía el día de hoy, porque fue el día para verme, para conversar un poquito, le decía, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo te pinchaste? ¿Qué pasó? Le estaba haciendo una glicemia y cuando le estaba haciendo la glicemia le di la vuelta a esta agujita que viene con capucha, ¿no? Le da la vuelta y quiere cogerle del otro lado, no sé cómo, y se pincha. Pero no estaba con guantes, ¿sí? Me salté las normas de bioseguridad. Si voy a tener contacto con secreciones o fluidos, debo tener guantes. Es
un error de omisión. Estoy omitiendo algo y me estoy poniendo en riesgo, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando no ocupo los EPP necesarios. Yo he visto muchas compañeras y pasa bastante en los pisos. Yo les digo, este paciente está con sospecha de tuberculosis. Y pongo en mis indicaciones, nosotros tenemos una dependencia que se llama epidemiología y control de infecciones. Pongo aislamiento por aire, paciente con micobacteria de tuberculosis, aislamiento por aire, utilizar N95, utilizar esto, les pongo todo. Y cuando me voy a pasar visita y les veo que están entrando con doble quirúrgica. Y le digo, ¿y por qué está puesto 2 quirúrgicas y no está puesta una N95? Ay, doctorita, da lo mismo, es que el N95 me ahoga. Pero ¿por qué se pone eso? ¿Y qué tal si se contagian? ¿Qué tal si se contamina? Otra cosa que nos ha pasado es que, por ejemplo, ingresan los niños internos o los niños externitos. En mi hospital yo les digo rosaditos porque vienen con uniforme rosado. Entran estos niños rosaditos, ¿no es cierto? Y nadie le dijo que era tuberculosis y las criaturas entran sin respirador y sin mascarilla. ¿Qué nos cuesta poner un letrero en la puerta? ¿Para qué? Para prevenir que estos niñitos que recién están aprendiendo y recién están queriendo ser profesionales se nos infecten. ¿Qué tal si es uno de sus hijos? Y no están, ni siquiera son profesionales y ya se contagian con tuberculosis. Entonces es un poco también de empatía, de trabajo en equipo. Recordemos que nosotros somos como una cadena y cada uno de nosotros somos un eslabón, ¿sí? Un eslabón. Si no hacemos lo correcto, lo necesario, se rompe ese eslabón y empieza a caerse, esa cadena se suelta. Somos muy importantes, cada persona es muy importante. Exacto. Jenny nos dice, el cuidado es importante como regla universal. Todo paciente es potencialmente contaminante. Exacto. Ningún paciente viene aquí con un letrero que diga estoy infectado, soy VIH, hepatitis B, hepatitis C, tengo tuberculosis, tengo... Ninguno, ninguno. Todo paciente es contaminante, como nos dice nuestra compañera Jenny. Ojo, ojo. A veces yo tengo pacientes VIH y utilizan doble guante. Utilizan doble mascarilla. Me utilizan más EPP y me lo desperdician, ¿no es cierto? ¿Por qué con el paciente que no tiene el diagnóstico no se pone doble mascarilla? No, no, ¿no es cierto? Todo paciente tiene que ser tratado con el mismo respeto, con la misma igualdad y las mismas precauciones para todos los pacientes. Si yo hago todas las precauciones que necesito hacer, vea, no pasa nada. En mi caso, yo ya voy 7 años trabajando con pacientes VIH y con pacientes que tienen hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis. Y créanme que soy sana. No tengo tuberculosis, no he tenido ni sospecha. Y obviamente VIH tampoco, porque obviamente no hago nada malo con los pacientes, pero no he tenido ni un pinchazo ni nada. Desde que estoy trabajando con los pacientes VIH. ¿Por qué? Soy más cuidadosa. Ahora sé que tengo que utilizar mis normas de bioseguridad. Antes de ponerme en conciencia con este tema de la bioseguridad, del control de infecciones, sí tuve varios accidentes, errores que se cometió. ¿Por qué? Alguna vez me pinché porque estaba haciendo esto con la aguja y me pinché. Alguna vez y esa vez que me pinché, estaba sin guantes. ¿Sí? Cometí 2 errores. Y el tercer error, no le hice pruebas al paciente de VIH y hepatitis B y hepatitis C. Entonces, son errores que son prevenibles, totalmente prevenibles. ¿En base a qué? Al conocimiento que estamos adquiriendo ahora, ¿no es cierto? Nos dice Lisette, en caso de pinchazo, ¿qué se debe hacer como protocolo? Lisette, vamos a hablar cuando estemos haciendo manejo de desechos, ya vamos a hablar, se utiliza PEP, ¿sí? Que es la terapia post-exposición, ¿ok?
Recuerden que tenemos dos tipos de exposición, la laboral y la no laboral. La laboral es la que nos pasa a nosotros, está en el kit púrpura, ¿ok? La no laboral es para las víctimas de violencia sexual o si es que se me rompió el condón o si mi paciente es, mi pareja sexual es VIH y ahorita me enteré. Entonces, allí hago la profilaxis no laboral, que doy el tratamiento para VIH y para las enfermedades de transmisión sexual. Pero en el caso del personal de salud, únicamente se hace, se tiene que dar antirretroviral, ¿sí? Antirretroviral en base de lamivudina, tenofovir y dolutegravir. 300-350, una sola tableta que me tomo una vez al día, 28 días seguidos, y mi riesgo de infección baja dramáticamente. Dice, nos dice, mi pregunta es por qué me pasó en el trabajo y hasta el día de hoy no me han hecho nada, más que los exámenes de laboratorio. Ojo, el médico ocupacional, justo junto con su epidemiólogo, tiene que hacer la valoración del riesgo. No a todos los pacientes que se pinchan debemos darle terapia post-exposición. No a todos. Por ejemplo, me pincho hoy, ya vamos a hablar de eso. Ojo, ahorita sí súper rápido. Me pincho yo con un paciente aquí. Este paciente no tiene factores de riesgo para pensar en VIH, le hago prueba de VIH, prueba de hepatitis B, prueba de hepatitis C, me sale negativo y no tiene factores de riesgo, me hago yo los exámenes, estoy negativa, me pinché, ¿no es cierto? Estaba puesta guantes, hice el ordeño después de haberme pinchado. El paciente no tiene factores de riesgo, ojo, no tiene factores de riesgo para nada. Entonces allí lo que hago es vigilar, vigilar, vigilo. Hago exámenes cada 3 meses, cada 3 meses, cada 3 meses, después cada 6 meses y después cada año por 5 años. Eso tendría que hacer el médico ocupacional, ¿cierto? Y el seguimiento por el epidemiólogo. En caso de que yo me pincho con un paciente que me dice, ¿sabe qué, doctora? Yo soy HCH, ¿sí? Hago chemsex. Ok, ya vamos a hablar de eso cuando estemos hablando de qué es Chensex. Hago Chensex, soy HCH, le hago una prueba y me sale negativo, pero tiene este factor de riesgo. Y me pinché y no estaba con guante, o me pinché y sí estaba con guante, le doy terapia post-exposición a este paciente. Sí, le doy terapia al personal de salud. Entonces son consideraciones que nosotros debemos tomar en cuenta cuando tenemos este tipo de problemas. Vamos a ampliar ese conocimiento cuando estemos hablando de desechos cortopulsantes, ¿no es cierto? Ahí tenemos que hablar de. Entonces, chicos, si no hay más preguntas, nos vemos el día de mañana. Ha sido un placer conversar con ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por brindarme un poquito de su tiempo. Sí, hasta las 10 de la noche, que ya estamos tarde y todos estamos cansados. Muchas gracias a todos ustedes, que les mando un besito y hasta mañana. Que mañana sea un día productivo. Gracias a usted, estimada doctora. Pues hasta mañana. Muy buenas noches con todos. Hasta mañana. Gracias.